Albert Einstein, el Buda encontró lo que estaba buscando. Soy un no creyente profundamente religioso. Pero si existiera alguna religión que pudiera hacer frente a las necesidades científicas modernas, sería el budismo. Albert Einstein. El budismo posee las características de una religión universal que uno podría esperar para el futuro. Trasciende el concepto de un Dios personal, evita el dogma y la teología. Abarca tanto los mundos natural como espiritual, y se basa en un sentido religioso que surge de la experiencia de todas las cosas, naturales y espirituales, como una unidad significativa. Si hay alguna religión que pudiera corresponder a las necesidades de la ciencia moderna, sería el budismo. Albert Einstein veía el budismo no solo como una doctrina espiritual, sino también como una filosofía de vida, un enfoque integral del universo y del ser humano, que refleja una armonía entre la ciencia y la espiritualidad. Creía que en un mundo cada vez más gobernado por la ciencia y la tecnología, el budismo ofrece una mentalidad flexible, que abre las puertas a una comprensión profunda de la naturaleza del universo y de nuestro papel dentro de él. Ciencia y espiritualidad, ¿qué comparten en común? Albert Einstein, una figura inamovible en la historia de la ciencia, marcó un punto de inflexión para la humanidad con su teoría general de la relatividad, inaugurando una nueva era en nuestra comprensión del universo. Descubrió que el tiempo y el espacio no son entidades separadas, sino que están entrelazadas, cambiando de acuerdo con la posición y velocidad del observador. La ecuación E igual a mc superíndice 2 no es solo una fórmula. Es una afirmación poderosa sobre la unidad de la materia y la energía, abriendo nuevas puertas para el campo de la física. Pero Einstein no era solo un científico. También fue un gran filósofo y pensador que trascendió los límites de la teoría científica en busca de la armonía entre ciencia, filosofía y religión. Su visión de la religión no era la de una fe ciega, sino una profunda apreciación por el orden y el asombro del universo, reflejando un alma en constante búsqueda de belleza y verdad. A través de su forma de conectar la ciencia con la filosofía y la religión, Einstein se convirtió en un símbolo de la exploración sin fin y del deseo de comprender el mundo que nos rodea. La humanidad carece de la sabiduría para comprender todos los misterios de la naturaleza. El Buda ofreció a la humanidad una lección profunda, abriendo el camino para explorar plenamente el potencial infinito de la mente, conduciendo a una comprensión profunda del mundo que nos rodea y, en última instancia, a la liberación del ciclo interminable de renacimientos. La diferencia radica en que mientras Einstein buscaba respuestas a los misterios del universo externo, el Buda dirigió su atención hacia el interior, utilizando la observación, la sabiduría y el razonamiento genuino para acercarse a la iluminación. Tanto el Buda como Einstein abordaron su trabajo con un espíritu científico. Pero el Buda afirmó firmemente que el conocimiento no debe aceptarse ciegamente. Él alentó la verificación a través de la experiencia personal y el razonamiento, un enfoque abierto que acepta solo lo que se ha demostrado que es verdadero. Con este método, el Buda logró la comprensión profunda que buscaba. Einstein enfatizaba la importancia de la ética y la integridad en los seres humanos. Sin embargo, creía que la fuente de la moralidad no debía ser el miedo ni la expectativa de castigo por parte de Dios o de cualquier otro poder. Dijo que el comportamiento ético humano debería basarse en la compasión, la educación y los lazos y necesidades sociales. No necesita tener una base religiosa. Es realmente triste si los humanos se ven restringidos solo por el miedo al castigo y la esperanza de recompensas después de la muerte. Si los seres humanos son buenos solo porque temen el castigo y esperan recompensas, entonces somos una raza bastante lamentable. Albert Einstein, Religion and Science, New York Times Magazine,
9 de noviembre de 1930. Einstein negó la existencia de un Dios personal, pero no pudo dar una respuesta a la belleza y la manera metódica en que se formó el universo. Lo expresó así: no creo en un Dios personal, y nunca lo he negado, sino que lo he expresado claramente. Si en mí hay algo que se pueda llamar religioso, entonces es la admiración sin límites por la estructura del mundo, en la medida en que nuestra ciencia puede revelarla. Creo en el Dios de Spinoza, que se revela a sí mismo en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por los destinos y acciones de los seres humanos. Albert Einstein, 1954. Dios no es otra cosa que la naturaleza. El Dios de Spinoza al que se refiere Einstein es lo que Spinoza, un filósofo holandés, afirmaba, que Dios no es otra cosa que la propia naturaleza. Según Spinoza, existen la materia, la energía, los átomos, las moléculas, la vida, el pensamiento, los seres humanos, las sociedades, las galaxias y, posiblemente, incluso múltiples universos. Pero nada existe fuera de la naturaleza, incluidos los fenómenos espirituales y otros fenómenos que aún no comprendemos. Si existen, son parte de la naturaleza. En el budismo, existen 5 leyes naturales que operan en el universo y que causan que todo suceda, conocidas como los 5 niyamas. El karma, o acción, es solo uno de esos elementos. La condición actual es el resultado de innumerables factores cambiantes. No hay una única causa para que todo exista tal como es. La siguiente declaración indica claramente que, aunque Einstein rechazaba a Dios, no era un ateo. He dicho repetidamente que, en mi opinión, la idea de un Dios personal es una idea infantil. Pero no comparto el fervor del ateo profesional por luchar contra el teísmo, cuyo entusiasmo proviene principalmente del proceso doloroso de liberación de las doctrinas religiosas inculcadas en la juventud. Prefiero una actitud de humildad que corresponda a la debilidad de nuestra comprensión intelectual de la naturaleza y de nuestro propio ser. El camino medio. El Buda se opuso al concepto hindú tradicional de que el mundo fue creado por Dios y tampoco aceptó el materialismo de quienes no creen en Dios. Se convirtió en el primer filósofo en negar la idea de que el alma es una entidad inmutable. Einstein parece haber estado de acuerdo con ambas posturas. En su declaración anterior, Einstein expresó humildad al reconocer las limitaciones de su conocimiento para desentrañar los misterios del mundo. Contemplemos las palabras de Einstein. Un ser humano es parte de un todo llamado por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de la conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión ampliando nuestro círculo de compasión, para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Nadie puede lograr esto completamente, pero el esfuerzo por tal logro es en sí mismo parte de la liberación y una base para la seguridad interior. Este pensamiento se alinea estrechamente con las enseñanzas budistas, particularmente el camino medio, que evita los extremos del eternalismo y el nihilismo. Enfatiza la interconexión y la importancia de la compasión y la comprensión más allá del yo, con el objetivo de una liberación espiritual que brinde paz interior y una conexión más profunda con el universo. Einstein, el Buda y la comprensión del universo. Los conceptos físicos son creaciones libres de la mente humana y no están, por muy evidente que parezca, determinados exclusivamente por el mundo externo.
Esta cita de Einstein refleja una perspectiva profunda sobre cómo entendemos y construimos el conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Afirma que los conceptos físicos, la forma en que describimos y explicamos los fenómenos naturales, no están determinados exclusivamente por el mundo externo, sino que son productos de la mente humana. En otras palabras, mientras que el mundo natural existe de forma independiente y sigue sus propias leyes, la forma en que comprendemos e interpretamos ese mundo a través de conceptos y teorías físicas es una creación nuestra, basada en la observación, el razonamiento y la creatividad. Einstein enfatizó la flexibilidad y creatividad de la ciencia, así como el hecho de que no hay un camino único ni una respuesta fija para ninguna pregunta. Esto abre posibilidades para la innovación y el progreso en la ciencia a medida que los científicos continúan desarrollando y ajustando sus teorías para reflejar con mayor precisión el mundo natural. Este punto de vista también resalta la importancia de entender que el conocimiento científico no es absoluto. Los conceptos y teorías científicas siempre están sujetos a cuestionamientos y revisiones con el tiempo, basados en nuevas evidencias y nuevos entendimientos del mundo. De manera sorprendente, el Buda, hace 2500 años, expresó un punto de vista similar, pero de una manera diferente. Todas las nociones como causa y efecto, secuencia, átomos, elementos básicos, son todas creaciones de la imaginación y manifestaciones de la mente. El Buda, el yo no es un concepto racional según el Buda, el yo no es un concepto racional. El yo es meramente una emoción. Por lo tanto, la conciencia es una ilusión y el sentido del yo es solo una actividad del cerebro. Los seres humanos viven inconscientemente en un estado similar a un sueño, creyendo en su propia existencia. La consecuencia es que se vuelven dependientes de conceptos y formas, sin darse cuenta de que estos no tienen más fundamento que las actividades de la mente. El Buda declaró que, debido a esta percepción errónea, la liberación de la humanidad se vería obstaculizada. El Buda se refirió a esto como ignorancia o anatta, que Einstein describió como la ilusión de la conciencia. La solución del Buda para ayudarnos a escapar de esta prisión es mediante el desarrollo y la purificación de la mente, siguiendo un camino claro, el noble óctuple sendero y las 4 nobles verdades. El camino del Buda también incluye extender compasión imparcial hacia todos los seres. Según el Buda, el apego genera sufrimiento y también impide escapar de esta prisión. Einstein dijo que esta prisión restringe nuestro amor solo a nuestros seres queridos, volviéndonos egoístas. Propuso que para escapar de esta prisión, la compasión debe abrazar a todos los seres vivos. El esfuerzo de Einstein por explorar los misterios del mundo puede verse a través de esta declaración. La experiencia más hermosa y profunda es la sensación de lo místico. Es la sembradora de toda verdadera ciencia. Aquel para quien esta emoción es extraña, que ya no puede maravillarse ni quedarse absorto en asombro, está tan bueno como muerto. Saber que lo que es impenetrable para nosotros realmente existe, manifestándose como la más alta sabiduría y la más radiante belleza que nuestras torpes facultades solo pueden comprender en sus formas más primitivas. Este conocimiento, este sentimiento, está en el centro de la verdadera religiosidad. Albert Einstein, la fusión del espíritu y la ciencia Einstein, el Buda y la comprensión del universo Einstein reconoció que, a pesar de la increíble sofisticación de la mente humana, aún no puede comprender completamente los vastos misterios del universo. Sin embargo, nunca dejó de admirar la belleza y el orden con los que opera la naturaleza. Einstein parece haber estado de acuerdo con ambas posturas. En su declaración anterior, Einstein expresó humildad al reconocer las limitaciones de su conocimiento para desentrañar los misterios del mundo. Contemplemos las palabras de Einstein.
Un ser humano es parte de un todo que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de la conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión ampliando nuestro círculo de compasión, para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Nadie puede lograr esto por completo, pero el esfuerzo por tal logro es en sí mismo una parte de la liberación y una base para la seguridad interior. Este pensamiento se alinea estrechamente con las enseñanzas budistas, particularmente el camino medio, que evita los extremos del eternalismo y el nihilismo. Hace énfasis en la interconexión y en la importancia de la compasión y la comprensión más allá del yo, apuntando a una liberación espiritual que aporta paz interior y una conexión más profunda con el universo. Einstein, el Buda y la comprensión del universo. Los conceptos físicos son creaciones libres de la mente humana y no están, por mucho que lo parezca, determinados exclusivamente por el mundo exterior. Esta cita de Einstein refleja una perspectiva profunda sobre cómo entendemos y construimos el conocimiento acerca del mundo que nos rodea. Él afirma que los conceptos físicos, la forma en que describimos y explicamos los fenómenos naturales, no están determinados exclusivamente por el mundo exterior, sino que son productos de la mente humana. En otras palabras, mientras que el mundo natural existe independientemente y sigue sus propias leyes, la forma en que comprendemos e interpretamos ese mundo a través de conceptos y teorías físicas es una creación nuestra, basada en la observación, el razonamiento y la creatividad. Einstein enfatizó la flexibilidad y la creatividad de la ciencia, así como el hecho de que no hay un camino único o una respuesta fija para ninguna pregunta. Esto abre posibilidades para la innovación y el progreso en la ciencia a medida que los científicos continúan desarrollando y ajustando sus teorías para reflejar con mayor precisión el mundo natural. Este punto de vista también subraya la importancia de comprender que el conocimiento científico no es absoluto. Los conceptos y teorías científicas siempre están sujetos a desafíos y revisiones a lo largo del tiempo con base en nuevas evidencias y nuevas comprensiones del mundo. De manera sorprendente, el Buda, hace 2500 años, expresó un punto de vista similar, pero de una manera diferente. Todas las nociones como causa y efecto, secuencia, átomos, elementos básicos son todas productos de la imaginación y manifestaciones de la mente. El Buda. El yo no es un concepto racional según el Buda, el yo no es un concepto racional. El yo es simplemente una emoción. Por lo tanto, la conciencia es una ilusión y el sentido del yo es solo una actividad del cerebro. Los humanos viven inconscientemente en un estado similar al de un sueño, creyendo en su propia existencia. La consecuencia es que se vuelven dependientes de conceptos y formas, sin darse cuenta de que estos no tienen más fundamento que las actividades de la mente. El Buda declaró que debido a esta percepción errónea, la liberación de la humanidad se vería obstaculizada. El Buda se refirió a esto como ignorancia o anatta, lo que Einstein describió como la ilusión de la conciencia. La solución del Buda para ayudarnos a escapar de esta prisión es a través del desarrollo y la purificación de la mente, siguiendo un camino claro, el noble camino óptuple y las 4 nobles verdades. El camino del Buda también incluye extender una compasión imparcial hacia todos los seres. Según el Buda, el apego trae sufrimiento y también impide escapar de esta prisión. Einstein dijo que esta prisión restringe nuestro amor solo a nuestros seres queridos, volviéndonos egoístas. Propuso que para escapar de esta prisión,
la compasión debe abrazar a todos los seres vivos. El esfuerzo de Einstein por explorar los misterios del mundo puede verse a través de esta declaración. La experiencia más hermosa y profunda es la sensación de lo místico. Es la sembradora de toda verdadera ciencia. Aquel para quien esta emoción es una extraña, que ya no puede maravillarse y quedar envuelto en asombro, está tan bueno como muerto. Saber que lo que es impenetrable para nosotros realmente existe, manifestándose como la más alta sabiduría y la más radiante belleza, que nuestras facultades obtusas solo pueden comprender en sus formas primitivas. Este conocimiento, este sentimiento, está en el centro de la verdadera religiosidad. Albert Einstein, la fusión del espíritu y la ciencia Einstein, el Buda y la comprensión del universo Einstein reconoció que, a pesar de la increíble sofisticación de la mente humana, ésta aún no puede comprender completamente los vastos misterios del universo. Sin embargo, nunca dejó de admirar la belleza y el orden con el que opera la naturaleza. Él llamó a esta aceptación y comprensión más profunda la verdadera religiosidad. En una conversación intrigante entre el Buda y uno de sus discípulos, se revela un enfoque similar. El discípulo preguntó al señor Buda, ¿qué tan vasto es el universo? El Buda respondió, ¿saber el tamaño del universo te ayuda a escapar del sufrimiento? Cuando el discípulo admitió que no, el Buda enseñó, entonces, ¿por qué enfocarse en asuntos que no ayudan a terminar con el sufrimiento? A través de esto, el budismo enfatiza que, en lugar de estar absortos en preguntas metafísicas y curiosidades que no abordan el problema central de la humanidad, el sufrimiento, uno debe enfocarse en encontrar las causas y soluciones para ello. El budismo considera el universo como un ciclo interminable de causa y efecto, que existe eternamente sin un comienzo específico, pero con ciclos de renovación y nuevos comienzos de eras. El mensaje que comparten tanto Einstein como el Buda es liberarse de ataduras innecesarias ampliando la mente y la compasión, apuntando a una comprensión profunda y abordando el problema del sufrimiento de manera integral. El sufrimiento y la causa del sufrimiento. La parábola de la flecha envenenada se utiliza a menudo para ilustrar la lección del Buda de que aquellos que se preocupan por el origen del universo y otros temas están siendo distraídos del propósito de la práctica religiosa. Imagina a un hombre herido por una flecha envenenada y que sus amigos y familiares encuentran a un médico capaz de extraer la flecha. Si el hombre dice, no permitiré que esta flecha sea extraída hasta que sepa si el que disparó era un sacerdote, un príncipe o un comerciante, su nombre y su familia. No permitiré que la retiren hasta que sepa qué tipo de arco fue usado y si la punta de la flecha era del tipo común o de hierro. Es probable que, antes de saber toda esta información, ya no tenga la oportunidad de escuchar las respuestas. Esta historia sirve como una lección del Buda, indicando que aprender sobre el origen del universo u otras empresas similares es menos importante que abordar problemas inmediatos como el sufrimiento y la falta de paz en la vida. Bertrand Russell, un renombrado filósofo, una vez explicó por qué acepta la visión budista sobre el origen del mundo. Entre los fundadores de todas las religiones del mundo, respeto solo a uno, el Buda. La razón principal es que el Buda no hizo pronunciamientos sobre el origen del mundo. El Buda es el único maestro que reconoció la verdadera naturaleza del mundo. Bertrand Russell es fascinante notar que los científicos y psicólogos modernos prestan gran atención al estudio del cerebro y la mente. Las prácticas de meditación budistas como la compasión, la meditación en la respiración y la atención plena son ampliamente utilizadas en la medicina y la psicología occidentales. Sería maravilloso si más científicos como Einstein se presentaran para tender puentes entre la ciencia y la filosofía oriental en el futuro. ¿Y si hoy algo dentro de ti hizo clic?
Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.